Buenos días. En este video vamos a ver cómo importar textos a InDesign después de haberles hecho el procesamiento del guión Word. Aquí pues este es el documento con el que hemos venido trabajando a lo largo de varios videos. Este texto y esta información la creé desde InDesign mismo y se hizo para probar un poco hacer las páginas tipo. Esto yo lo ubiqué en la página maestra B, que en este momento la página maestra B no está aplicada a ninguna página, entonces por ahora digamos que no nos va a afectar, nos sirve como referencia, pero no va a afectar el proceso del documento. Voy a ir a la página 2.3 y vamos a colocar el archivo de Word. Entonces cuando uno va a trabajar con Word o a importar archivos desde InDesign, entonces vamos a ir aquí a colocar, Command D o Control D, dependiendo si es Mac o PC. Y aquí entramos a nuestra carpeta, entonces estamos dentro de una carpeta que se llama libro, donde tenemos todas nuestras carpetas formateadas. Ahí están nuestros archivos de InDesign y voy a entrar a textos, donde encuentro el texto con el que he estado trabajando. Entonces digamos que es este de acá, y antes de seleccionarlo le voy a decir que muestre opciones de importación. Entonces no quiero que reemplace nada, pero le voy a pedir opciones de importación. Le doy y aquí vemos pues varias características. Entonces nos pregunta que si queremos incluir tabla de contenido, si nuestro documento tenía una tabla de contenido. Hay que pensar que cuando el documento ha sido construido en Word originalmente y la persona que construyó ese archivo creó estilos dentro de Word y creó tablas y pies de página, pues probablemente nos puedan estar ayudando a ahorrar muchísimo trabajo, porque a nosotros nos quedaría es tomar los estilos que ya están creados desde Word y filtrarlos en InDesign. Pero hay veces en que de pronto las personas que construyen el archivo de Word lo hacen de manera confusa para categorías o textos de diferentes categorías usan los mismos estilos. Entonces a un título, a un intertítulo y a un destacado les usan el mismo título y le hacen modificaciones por fuera del estilo, y eso generalmente nos va a traer problemas a nosotros. Entonces la primera recomendación muy importante es valorar muy bien el archivo de Word para definir las características con las que viene el texto. Algunos textos también tienen algunos formateos de palabras que vienen en itálicas o en negrilla, y eventualmente uno puede importar todas esas cualidades aquí a InDesign y se ahorra muchísimo trabajo. En el caso del trabajo que estamos haciendo nosotros para este video, pues nosotros copiamos un archivo PDF y lo mandamos a Word y ya había una pérdida de información y tuvimos que hacer muchos arreglos. Entonces muy probablemente nuestra importación no va a ser tan interesante como podría ser si el archivo Word está muy bien formateado. Eventualmente cuando en otro video podemos hacer el ejercicio de importar un texto que ya venga con formatos preestablecidos. Entonces, de hecho me pregunta que si quiero quitar estilos de formato, de textos y tablas. Le voy a decir que importe todas estas cosas. Igual sé que en el texto que construimos nada de esto pasó, pero podemos hacerlo. Igual yo podría decirle que quite
todos los estilos y si veo que el texto está mal formateado desde Word, puedo decirle elimine todos esos formatos que voy a empezar de cero, o le voy a decir quiero conservar los estilos y el formato que traen desde Word y voy a hacer unas conversiones. Entonces este paso probablemente lo tratemos en un video posterior, pero por ahora entonces puedo decirle que quite los estilos o simplemente colocar. Entonces una vez que le doy OK, ahora sí el texto aparece con su formato. Entonces siempre me va a aparecer esta ventana para colocar y yo pues voy a colocar el texto. Eventualmente puedo hacer dos cosas. Uno, pararme en la esquina y simplemente hacer clic. Y esto me consume una caja de texto completamente. Eventualmente, pues como habíamos visto en un video anterior, puedo hacer clic sobre el cuadradito con la cruz roja y también puedo hacer clic sostenido, definir el área sobre la que quiero poner el texto y ya. Y por último, lo otro que puedo hacer es hacer clic sobre el cuadradito y antes de colocar el texto, porque si no, pues este texto es mucho más extenso, entonces va a ser muy dispendioso colocarlo en todas las páginas, lo que voy a hacer es oprimir la tecla Shift. Cuando oprimo la tecla Shift, el puntero cambia y al pararme en la esquina, lo que hace InDesign es que llena el texto, pero llena el resto de columnas. Como podemos ver, las columnas están conectadas y pues todo el texto se desarrolla a lo largo de esas páginas. E incluso originalmente mi archivo tenía 16 páginas, pero InDesign acaba de crear 66, pues acaba de crear 50 más para terminar de colocar todo el texto. Entonces, de alguna manera, con todos los ejercicios que hicimos en Word, logramos limpiar bastante el texto, si no aquí estaríamos haciendo un poco lo que hicimos en los videos anteriores en Word, pero pues ya todo el texto está colocado. Entonces ahora básicamente podemos empezar a trabajar el formateo del archivo desde InDesign. Y para esto pues podemos aplicar los estilos. Entonces en el menú de preferencias podemos observar lo siguiente. Vamos a oprimir Control K o Command K dependiendo de Mac o PC. Y aquí podemos observar un ítem que se llama administración de archivos. En esta administración de archivos aparece un vínculo que es interesante tener en cuenta, que es crear vínculos al colocar texto de archivo. Cuando yo importo una imagen a InDesign, las imágenes no quedan dentro del archivo mismo InDesign, queda como una especie de referencia a esa imagen. Entonces, aunque yo lo puedo visualizar en InDesign, lo que se creó fue un vínculo entre el sitio donde está la carpeta donde originalmente está guardado el archivo y la página donde estoy mostrando esa imagen dentro de InDesign. Por defecto, o lo más tradicional, en InDesign, tanto las bases de datos, hojas de cálculos y tablas, como los textos que traiga de Word, no quedan metidos dentro de InDesign, es decir, se quedan incrustados dentro de InDesign, que puede ser una idea interesante para cierto tipo de trabajos, pero en algunos casos
se puede crear como un vínculo. Entonces yo puedo activar o desactivar esto y hacer que los textos de Word y las tablas de Excel no queden metidas dentro de InDesign, sino que queden también conectadas, vinculadas a una carpeta que está guardada en algún lado. Y esto sirve porque muchas veces uno está trabajando en sincronía con otras personas y a veces uno puede estar trabajando el texto y otras personas pueden estar haciéndole arreglos al texto. Entonces, si yo tengo este tipo de conexión, una persona puede estar arreglando el archivo de Word y yo eventualmente, si tengo el texto vinculado, cuando ellos salven, el texto se va a recomponer o se va a reorganizar dentro de lo que yo estoy diseñando. Entonces eso evita que, por ejemplo, yo haga ciertas modificaciones y que después una persona cambie los textos y yo no me entere de esos cambios. Entonces aquí el texto, digamos que va a ir cambiando, o las tablas pueden ir cambiando de manera dinámica. Si yo sé que lo que estoy trabajando es un texto que ya está cerrado, que ya no se le van a hacer modificaciones de ningún estilo, pues probablemente es mucho mejor dejar esto inactivo. Entonces, en el siguiente video vamos a mirar cómo empezamos a darle formato al texto con los estilos de párrafo y de carácter en InDesign. Probablemente vamos a empezar a hablar de un elemento que se llama grep.